El judaísmo no es una religión, no solo es una religión. La religión podría ser uno de los componentes del judaísmo, pero pensar que el judaísmo es una religión es una reducción absurda. Y les traje algunas fuentes. No hay fuente que ustedes abran y les indique que el judaísmo es una religión. En toda nuestra literatura se habla de el pueblo de Israel, la tribu, la congregación, pero en términos religiosos no se habla de eso. Y les voy a mostrar solo algunos ejemplos. El primero que es como yendo un poco en orden es en Bereshit, que dice, esto es en la parasha Lech Lecha. Dice, voy a hacer de ti Legoy Gadol, voy a hacer de ti una gran nación, porque Israel es una nación, no es una religión. Otro ejemplo, esto está antes de que Hashem entrega la Torah. Es decir, previo a la Torah, ya están hablando del concepto de pueblo y dice, ustedes van a ser para mí, dice Hashem, ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo, Goy Kadosh. Esas son las cosas que le vas a decir a Bnei Israel, a los hijos de Israel. Acá vemos el origen de entrada, es que Hashem le dice a Abraham, de ti va a salir un pueblo, es una nación. Y luego en Shemot, Hashem le dice a Israel, el objetivo es que ustedes sean una nación santa. Quiero hablarles de cómo se dice la palabra religión en hebreo. En hebreo moderno existe la palabra religión y es dat. Les voy a leer en el libro de Esther, capítulo 1. Esa es la fuente 3. Y le dijo el rey a los sabios, los que sabían sobre tiempos, que esa es la palabra del rey ante todos los que conocen dat vadin. Eso es, los que conocen leyes y los estatutos. Dat en ley, las leyes. Otro ejemplo, esta es la fuente 4. Esto también es en Esther 3:8. Dice, y le dijo Hamán al rey Ahasverosh, le dijo, hay un pueblo, Am Echad, un pueblo, nuevamente no una religión, hay un pueblo que está disperso y difundido entre todos los pueblos. Vedatehem shonot mikol am, vedate amelech einam osim. Traducción. Y sus leyes, sus religiones, no tendría sentido. Sus leyes son distintas a las de todo pueblo. Y las leyes Datea Melech, las religiones del rey, no. Y las leyes del rey, ellos no hacen. Y el rey no puede tolerar esto, le dice este malvado a Hashverosh. Entonces, nuevamente vemos la palabra Dat es ley, y eso es a lo largo. Que Dat Moshe, cuando se casa una pareja, como la ley de Moshe e Israel. No es como la religión de Moshe e Israel, sino la Dat. Entonces, lo que abarca la economía judía, la política judía, la comida, la vestimenta, todo eso es el judaísmo. Entonces, lo que escribe el libro de Macabeos es que la guerra entre la idea judía es contra la idea helenista, y a propósito del contexto que habla ahí, es el contexto de la guerra, es un contexto nacional. El contexto es un contexto de una liberación nacional. Entonces vemos que la palabra judaísmo también en su origen tampoco era así. También. Siguiente fuente, Ruth, capítulo 1 al principio. ¿Qué dice Ruth? Ruth le dice a Naomi, le dice algo como, si tú te vas, yo me voy detrás de ti. Donde tú vayas yo voy, y donde tú duermas yo voy a dormir. Y esa es la frase. Y esta es la frase que de acá nosotros desglosamos que Ruth se convirtió. ¿Cuál es la frase de que Ruth se convirtió al judaísmo, entre comillas? Amej a mí ve Elohaich Elohai. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, tu creencia, sí, está la idea monoteísta, porque tiene que estar ahí. Pero es decir, Ruth no se anexa, solamente omitamos la palabra tu pueblo es mi pueblo. No solamente, bueno, yo creo en tu Dios y como creo en el sistema judío, ya soy judío. No, tu pueblo se anexa al pueblo. Esa es algo muy interesante. También traje algo que recordé del Inbujeat Kufa, esa es la fuente 6. Esto es del Rav Moshe Avigdor Amiel, que fue un gran pensador del movimiento Mizrahi del siglo pasado, y dice, incluso el Mashiach nuestro, la idea del Mashiach, ni siquiera es de una Geza. Geza es como una raza, digamos. Que incluso la idea del Mashiach no es de una raza judía pura, sino que viene de una conversa. Incluso cuando pensamos, ¿por qué no puede decir, no? Pues si los judíos son un pueblo, ¿por qué no todos somos del mismo color y sabor? Y uno sale a la calle, hay judíos de Etiopía, hay judíos de Polonia, y todos son distintos. ¿Por qué? Porque no somos una raza, somos un pueblo, y es diferente.
Es diferente. Exacto, un pueblo es distinto a una raza. Los judíos somos un pueblo, no una raza. La gran excusa para acabar con el pueblo judío en la Alemania nazi, ¿cuál era? Que los judíos no somos europeos. Y es chistoso porque en la actualidad, ¿cuál es la acusación? Que Israel son un grupo de sionistas europeos colonialistas que están invadiendo. Bro, en Europa estaban acabando con judíos en campos de exterminio por no ser europeos, porque eran considerados otro pueblo. Por ejemplo, siguiente fuente, fuente 7. ¿Ustedes saben en el Islam cómo se le cataloga al judío, a los judíos? Al pueblo judío se le trata como pueblo del libro. El pueblo del libro. También posteriormente se cataloga el cristianismo así, y también incluso al islam, al hinduismo y así, a otras culturas que conquistaron, como lo pueden estar convirtiendo a todos al islam, les toca catalogarlos de alguna manera. Pero inicialmente a Israel en el Corán, en las fuentes del islam, se le trata como como un pueblo. Hay la palabra, ¿cómo se dice palabra religión en árabe? Din, de fe. Din está, por ejemplo, en el Islam, lo separa entre Din el Haq y Din el Batel, que es la religión verdadera, que es el Islam, Din el Haq, y Din el Batel, que es la religión falsa, que es el judaísmo, obviamente. Entonces, eso se habla hoy en día de religión, pero antes la palabra Din en el Islam no era religión, era un sistema como de la ley, como por ejemplo la ley mosaica es Din, como la ley. Entonces, el término hoy en día, por la modernidad, también le afectó al Islam, y por eso el Islam también lo consideran como una religión. Ellos mismos de entrada no se consideraban como una religión en sí. Fuente número 7. Y al-Kuchimoni, fuente 7, esto es el Midrash. En el momento en que Israel recibieron la Torá, las naciones del mundo se pusieron celosas. Y ellos querían acercarse y Hashem, empezaron a reclamar. Y a Kadosh Baruj Hu, Hashem, les cayó la boca. Y les dijo, traigan un libro de genealogías. Y por eso está escrito Abul Hashem Mishpechotamim. Tráiganle a Hashem las familias de los pueblos. Entonces le trajeron y por eso Hashem empezó a contar desde el principio del libro y encontró el pasuk que está escrito. Estas son las mitzvot que Hashem le ordenó a Moshe y a los hijos de Israel en el monte Sinai, y después de y dijo Hashem en el desierto del Sinai, levanten la cabeza toda la congregación de los hijos de Israel. Y como termina el Midrash, que Israel no tuvieron el mérito de recibir la Torá, solamente tuvieron el mérito por sus genealogías la recibieron. ¿Qué significa? Que la Torá no se la dieron a Israel por ser buenos, ni por ser los mejores. De hecho, la Torá lo dice. Yo a ustedes no les hago, a ustedes no les voy a dar la victoria porque son mejores que los que están en Canaán. No es por eso, sino porque tengo un pacto con Abraham, con Israel y con Jacob. Sí. Hay un pacto con sus padres. ¿Listo? Entonces, ¿qué continúa diciendo? Esto es en Borajot, es la fuente 8. Le dijo Rav Nachman bar Yitzhak a Rav Hia bar Abin. Le dijo, los tefilín que se pone Hashem. ¿Qué dicen los tefilín de Hashem? Dicen, está escrito el pasuk, Micha moja que amja Israel. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tu pueblo Israel? Una nación en la tierra. Ese es un versículo en Shmuel Bet, y también se repite en Divrei Yamim, en Crónicas también. Está 2 veces. Y bueno, continúa diciendo, y hay toda una discusión de cuáles son los versículos que tiene Hashem en los tefilín de la cabeza, ¿sí? Y hay 4, ¿sí? 2 de esos son nacionales y 2 de esos son religiosos, ¿sí? Como de monoteísmo. Pero acá continúa y dice Hashem, le dice Hashem a Israel, ustedes hacen de mí uno en el mundo y yo voy a hacer de ustedes uno en el mundo. Ustedes me hacen uno en el mundo, como está escrito, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Y que Hashem va a ser uno de nosotros en este mundo, como está escrito, que Amcha Israel Goy Echad Baaretz, como son una nación en la tierra. Siguiente fuente. Shema, fuente 9, un pasuk conocido, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Rashi, fuente 10, ¿qué dice Rashi? Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Y que Dios es nuestro Dios, Dios es uno. ¿Qué dice Rashi? Hashem, que es nuestro Dios, y por eso es el Dios de Israel. No es el Dios del monoteísmo, es el Dios de Israel. Y por eso Rashi dice, en este momento Dios es nuestro, velo Elohim, y no es el Dios de las naciones. En el futuro, Él va a ser un Dios, como está escrito, y voy a volver a los pueblos un idioma claro, y todos van a llamar el nombre de Hashem. Esto está en Sefanía. En ese día será uno Hashem y su nombre uno. Eso está en Zechariah.
¿ok? Pero en el momento en que te dicen que es el de Israel, te están metiendo el factor nacional. No lo puedes separar de ahí. Fuente 11, Netzach Israel. Netzach Israel, esta es la fuente 11, esto es del Maharal de Praga. Que a propósito, el Maharal de Praga es una de las fuentes que más estudian en Mahon Meir. Es una fuente muy importante. Dice, y estos son Israel. De Israel está dicho, Mi Kiamcha Israel, ¿quién es como tú, Israel, un pueblo en la tierra? Sheyesh Lam Torah, que tienen Torah. Y por eso son un pueblo. Velo que y no como las demás naciones, que no tienen Torah del cielo, y no es una Torah, sino que Yesh Lumot Dat Nimusim, que las naciones del mundo tienen leyes de convivencia, leyes sociales. ¿Sí? Esto lo trae Rabbi Yosef Al-Buen Sefer Ikarim sobre los tipos de leyes que hay en el mundo. Está la ley natural, que es obvio, no hay que matar, no hay que robar, y sobre eso se construye también la idea de Mitzvot Benei Noach. Está Dat Nimusim, que son las ideas, que son las leyes que tienen las naciones, y acá Rabbi Yosef Al-Buen sabe la discusión entre Aristóteles y Platón, él la trae, sobre cómo se deben fijar estas leyes, si es que hay una moral absoluta que debe fijar estas leyes, o cada nación, por sus condiciones culturales, sociales, es una moral distinta y por eso cada nación estas leyes varían y todo eso, ¿sí? Pero está Dat a Elohim, la ley de Dios, que esa es la Torah. Entonces, acá lo que el Maharal está diciendo es que existe esta paradoja de que sí, el pueblo de Israel somos un pueblo, pero nosotros también sabemos eso. ¿Por qué? Por la Torah. O sea, la Torah también nos hace pueblo. Y eso es lo que nos hace uno. Fuente 12. Esa es la braja de la Torah. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et torato, Baruch atah Hashem notei haTorah. Traducción. Bendito eres tú, Dios, Rey del mundo, que nos escogió entre todos los pueblos y después nos dio la Torah. Bendito tú Hashem que da la Torah. Y así lo explica Rabbi Yehuda León Ashkenazi. Primero, Hashem escoge al pueblo y después da la Torah. Entonces, inicialmente, Israel sale de Egipto para llegar a Israel. De hecho, ¿ustedes saben cuál es el pacto que el juramento, sí, el pacto que se le hace a los patriarcas 18 veces en el Tanaj? Recibir la tierra. Sí, no es sobre la Torah. Nunca les dice que van a recibir la Torah. No les dice que van a recibir el Shabbat. El pacto es sobre la tierra. Hashem dice, no, si tienen mentalidad de esclavos, prefiero hacer una vuelta, que reciban la Torah. ¿Para qué? Para refinar y entender que el punto es llegar a la tierra de Israel, incluso cuando les va a tocar hacer guerra con Yoshua, porque van a entrar a hacer guerra y es inevitable para la liberación de Israel. Por eso es que la Torah fue necesaria para cumplir el objetivo de tener la tierra de Israel. De hecho, así empieza el libro Ogot del Rav Kook. Hay gente que cree que tenemos que vivir en Israel para cumplir las mitzvot que tienen que ver con la tierra de Israel. Por ejemplo, hay mitzvot que no se pueden hacer afuera de Israel, como por ejemplo lo que tiene que ver con agricultura, ¿sí? Entonces, todo esto. Entonces dice, no, vivamos en Israel para poder cumplir las mitzvot de la tierra de Israel. Rav Kook llega, no es por eso. De por sí, llegar a Israel, ese es el objetivo. Ese ya es el objetivo. Lo demás son cosas que se hacen cuando estás en Israel. Fuente número 13. Hatá Israel, hablando de Josué, de Yehoshua. Yehoshua, capítulo 7, Hatá Israel. Israel pecó. Y dice, dijo Rabbi Abba bar Zabda, a pesar de que pecó Israel es él. Como dice el dicho, Asa de Kai, incluso si esta flor está dentro de espinas, se llama flor y todavía todo el mundo la va a llamar flor. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que incluso si Israel pecaron, son Israel. Siguiente Midrash. Esto está en Bereshit Rabati, Parashat Vayetze. Fuente 14. Le preguntó un anciano a Eliyahu Hanaví. Le dijo, hay dos cosas en mi corazón que yo los amo con un amor completo, y son la Torah e Israel. Pero yo no sé cuál de ellos va primero, o la Torah o Israel, ¿cuál primero? Le dijo Eliyahu, las personas, los seres humanos, por lo general, van a decir que la Torah es primero, porque está escrito, Hashem Kanani Reshit Darko, esto es un versículo en Mishlei, que Hashem me compró antes de su camino. Pero, y dice Eliyahu Hanaví, yo digo, Israel es primero a todo, como dice
Santo Israel para Hashem, Reshit Tevuato. Es lo primero de la cosecha. Y la cosecha es la Torah, como está escrito, no sé, como bien sabes el Midrash. La fuente 15. Hay un Sidur, el Sidur de Rav Saadia Gaon, que fue uno de los Gaonim, muy grande, y él tiene en su Sidur una introducción de por qué él escribe un Sidur. Los rezos y las bendiciones están basadas en lo que recibimos de la tradición de los profetas de Hashem. Y hay dos órdenes del Sidur. Uno para el tiempo de la Melujá, uno para el tiempo del reinado, y otro para el tiempo del exilio. Acá el Rav Saadia me está diciendo, hay dos estados, el exilio y el reinado. La Melujá, un reino, la monarquía, que le está diciendo que el reinado es el ente nacional, es la redención. Y de hecho, en el Talmud en Shabbat, hay una discusión sobre cómo son los días del Mashiach. Y Rabbi Yohanan dice, no hay diferencia entre estos días y los días del Mashiach, sino Shi'avud Malchuyot Bilbad, sino la independencia nacional de Israel. O sea, si Israel no están subyugados, esa es la única diferencia. Leamos Rambam, siguiente fuente, 16. Rambam en Ilhot Melachim, dice, fuente 16. Dijeron los sabios, no hay diferencia entre este mundo y los días del Mashiach, sino Shi'avud Malchuyot Bilbad, sino que estemos subyugados a las naciones. Significa que si no estamos subyugados, o sea, una independencia, es que estamos en la Geulah. Significa que estamos en la Geulah, estamos en la redención. ¿Okay? Te está diciendo que la redención tiene que ver con un factor nacional, que es no estar subyugados por las naciones. Por supuesto, continúa esto diciendo y que tenemos que estudiar Torah, él no lo descarta. Pero todo este capítulo de hecho se llama así, las leyes de los reyes y sus guerras. El Mishnei Torah es un libro que tiene 1000 capítulos. No 999 ni 1001. Tiene 1000 capítulos y es muy, muy calculado. Fuente 17 es que como las personas vinieron de la visión occidental, en donde la emuná fue separada de la ciencia y de la arqueología y de la academia, entonces las personas ven un choque. Pero el que viene del mundo de la Torah, la tensión es menos fuerte. En Vaikra 23-24, porque la Torah fue escrita por el hecho de que Israel somos un pueblo y una lengua, y no una fe específica. Entonces acá Rav Eliyahu Ben Amozek repite la idea de que la Torah fue entregada y todos los detalles por el hecho y los detalles específicos porque Israel específicamente somos una nación. Y piénsenlo, históricamente, ¿por qué un Haredi que se pone un Streimel, ¿saben? Sí. ¿Por qué se lo pone? O sea, ¿de dónde sale eso? Pues porque el judío estuvo en Polonia del siglo XVII y la aristocracia polaca se ponía eso para el frío. Sí. ¿Y por qué me lo pondría en Jerusalén? Pues porque los judíos somos una cápsula del tiempo, ¿sí? Todo lo que sirve a lo largo del tiempo lo tomamos y lo que nos sirve lo desechamos. Si ustedes quieren escuchar cómo suena un egipcio, escuchen a un judío rezar. Si ustedes quieren escuchar un cuerno de las guerras de los asirios, Rosh Hashanah, escuchen un shofar. Si ustedes quieren ver cómo hablaban en el reino de Castilla y Aragón, cómo se hablaba, vayan y escuchen a un judío hablando ladino. Lo que hicimos los judíos, hablar de la historia, y es la importancia de que hubo un exilio, eso se explica el Maral de Praga en Netzach Israel, es que si no hubiera habido judíos en el exilio, no habría nada que traer a la redención. Y si no hay nada que traer, no podemos hacer ese puente con las naciones. Por eso es muy importante que exista esto que nosotros traemos a las naciones, a la Ad Nitzotzot, como levantar las chispas. La última fuente de Rav Kook, por supuesto, cerrar con broche de oro, esto está en Le Malachai de otro. Pero la idea divina y la idea nacional, la israelita, encajan tanto la una con la otra que cada una de ellas, la fuerza de cada una de ellas tiene la raíz en la otra. Es decir, está lo que las personas llaman la idea divina, ¿sí? Como la idea Elohim, y está la idea nacional. Y uno diría que son separadas, pero dice no, las raíces de cada una empiezan en la otra. El nombre Palestina evoca, y es que Palestina, el nombre Palestina evoca un sentimiento muy fuerte de como una melancolía muy fuerte en el pueblo judío. Incluso pronunciar Palestina para el judío era demasiado la emoción. Eso es antes de que nos robaran la palabra Palestina. Incluso el movimiento sionista, Ben Gurión, él iba por la calle repartiendo libros de Tanaj, porque él entendía que
En el momento en que se acaba el socialismo, ¿qué queda? No es eterno. Lo único que queda es un movimiento que ha sido eterno, que es el Tanaj. Y en un momento llega y le preguntan a David Ben Gurion, el Pil, le pregunta, Mr. Ben Gurion, señor Ben Gurion, usted sabe que para tener tierras acá en la Palestina, usted necesita un kushan. Un kushan es como un documento legal del Imperio Otomano, porque los otomanos tenían este documento y si tú tienes un kushan, tú eres dueño de la tierra. ¿Cuál es su kushan de que usted tiene propiedad de la tierra de Israel? Y Ben Gurion, este es mi kushan, el libro de libros. La idea nacional, de todas maneras, tiene dentro de ella la idea Elohit, la idea divina. Y la última no puede. Y no puede negar, es decir, la idea divina no puede negar a la nación. Porque ese es su lugar histórico en ella. Y por eso siempre va a sentir ese sentimiento nacional, incluso en su momento más bajo y más oscuro. Entender que también ellos son Israel. Israel, aunque pecó Israel, son Israel. Y de ahí viene la idea, y ellos son los que harán la próxima Teshuvah, y ellos son... Entonces, esa es la razón por la que el judaísmo no es una religión, sino que somos un pueblo.